Hola, soy Joyce Alarcón, soy autora del libro Cimarrona, soy negra porque el sol me miró. El libro tiene el fanzine como resultado de un proceso de etnoeducación que lo creamos colectivamente con mi amiga y compañera Carla Viteri. Ella es una mujer activista panafricana, una lideresa acá para el pueblo afrodescendiente y para las mujeres negras. Y bueno, la idea que tuvimos respecto a este espacio fue crear un espacio de etnoeducación, un espacio de diálogo compartido, un espacio intercultural donde se compartan y se pongan sobre la mesa las experiencias del racismo que muchas de las mujeres negras y afrodescendientes han experimentado, no solo en ellas mismas, sino también a través de sus familias, sus mamás, sus hermanas, sus abuelas, ¿no? Y sobre todo poner en común desde una vivencia, desde una primera voz, cómo fue el transitar estas experiencias, cómo fue, cuáles fueron las acciones que ellas tomaron, las sensaciones por las que atravesaron y creamos este espacio como un espacio común, como un espacio de confianza, como un espacio que nos sorprendió a todas, como un espacio que realmente nos generó un aprendizaje, no desde la información solamente, sino desde, desde el conocer la historia de la otra persona y saber que esto existe, y saber que esto es real y poder de alguna manera encontrar un punto común, algo que nos una, algo que desafíe el racismo, que desafíe esta desigualdad social y que nos haga entender que existe, que es algo que palpita, que es algo que se vive y que es algo del que de una sociedad de la que formamos parte. En estos talleres también participaron las abuelas, participaron las mujeres sabias, sanadoras, contándonos las historias sobre el cimarronaje, sobre cómo llegó, cómo fue ese camino en el que llegaron, digamos, no solo cuerpos esclavizados, sino cómo llegaron esos ancestros protegiendo y como dijo Felita, una de las mamás, cómo el pueblo afro entró por un camino de piedras y ahora cosecha flores. Y eso para nosotras es un legado no solamente importante y digamos radical y trascendental para la libertad, pero sí también es un legado para nosotras como mujeres encontrar esa fortaleza a la par de esa ternura. Y estos espacios de etnoeducación que se realizaron en espacios culturales, que se realizaron con una convocatoria abierta, en donde tuvimos una convocatoria que nos impactó muchísimo porque vinieron muchas mujeres que se identificaban de distinta manera y prácticamente fue un diálogo de primera voz, ¿no? De tú a tú. Hemos desarrollado varias metodologías para que luego todas estas experiencias aterricen finalmente en el fanzine y el fanzine se convierta en ese espacio de voz viva y de viva voz, que en la que tú puedas tener este diálogo directo de alguna manera y que aporta, no creo que aporta, sino es fundamental en el proceso del fotolibro, porque la finalidad de este fotolibro es generar un espacio de etnoeducación a través de la fotografía y la narración visual. Entonces el fanzine es fundamental como una experiencia viva de un encuentro, como una experiencia viva de un impacto, como una experiencia viva de un sentir común, de un ser común y de una amistad, un lazo común que se creó en este espacio y de la confianza y la importancia de contar estas historias que muchas sí son muy dolorosas, pero que muchas son en ese dolor hay mucha fortaleza y esas son las palabras, esos son los diseños, esas son las imágenes que guarda este fanzine. Y bueno, lo quisimos hacer así, a través de estas experiencias de talleres y luego también, bueno, el libro en sí es un espacio en el que habitan estas formas de narración desde, digamos, una
desde un acuerdo mutuo, se puede decir, es un sentimiento compartido, en donde la creación, en donde la fotografía es un espacio de complicidad. Al final el libro y el fanzine son eso, son la complicidad entre distintas mujeres, entre distintas voces, entre distintas humanidades, que al final son una misma, somos una misma, eh, que estamos habitando este espacio, que es el libro, que es el fanzine, pero sobre todo que es el impacto de la fotografía, el storytelling y la educación. Entonces, sin fanzine no hay libro, sin libro no hay relato, y todo esto, no hay libro que alcance, no hay fanzine que alcance para contar 500 años de cimarronaje. Ojalá se pudiera encontrar un espacio que haga justicia a las historias de estas mujeres que nos habitan. De todas las decisiones de diseño que tomamos en el libro, me gustaría mencionar dos. La primera es el material. El interior del libro tiene un papel brillante o glossy, que lo utilizamos para aprovechar los colores vibrantes de la fotografía. Y en realidad el uso del color en el libro es como fundamental, porque la elección de la tinta cian en el cuadernillo o el acabado dorado en la portada querían reflejar esta vitalidad de la cultura afroecuatoriana. Y luego se contrapone otro tipo de decisiones como el lomo expuesto o el material de la caja o el material de la portada, que remiten más a la idea de raíz o de tierra o de origen. La otra cuestión que me gustaría contar sobre el diseño del libro es el juego tipográfico. Hay varios momentos en el libro donde se utiliza la palabra escrita, en la narración de testimonios o en mencionar algunas citas importantes dentro de la narrativa del libro, y se trató de hacer un juego un poco más como dinámico a través del movimiento y a través de las dimensiones. Entonces sí me parece interesante pensar la tipografía como, o el trabajo tipográfico como un elemento que se parece más a la voz hablada. Hola, soy Musuk Nolte, fotógrafo y editor de Kawaii Ediciones, una editorial con sede en Lima, Perú, orientada a la fotografía latinoamericana. Y les quería compartir un poco sobre el proceso creativo de edición y de diseño del libro de Yohis Alarcón, Cimarrona, Soy Negra porque el sol me miró. Y particularmente me parece interesante y importante, digamos, compartir esto, porque fue un libro que se gestó de una manera muy singular. Yohis obviamente ya venía trabajando en el proyecto durante varios años y habíamos conversado sobre la posibilidad de hacer el libro, pero bueno, estaba esta dificultad igual, ¿no? De la distancia, Yohis viviendo en Quito, yo viviendo en Lima, y Vera Lucía Jiménez, que fue la diseñadora, que también vivía en Lima. Entonces a veces esas distancias, digamos, dificultan un poco, ¿no? El proceso creativo, se distancian un poco en el tiempo, y a veces no es como que la manera idónea, ¿no? De juntar como cabezas a pensar en un proyecto editorial, sobre todo que, dado que los libros finalmente se materializan en un objeto, ¿no? Y hay como una cuestión física que es importante mediar a la hora de tomar decisiones. Entonces, para este libro conversamos con Yohis para reunirnos los tres en Quito, y dado que tampoco había tiempo ilimitado, teníamos como unos 5 días para poder hacer todo el proceso creativo del libro, editarlo, trabajar en el diseño y tratar de tener como una maqueta lo más lista. Entonces, tanto Vera Lucía como yo viajamos a Quito y empezamos el proceso creativo de manera simultánea, ¿no? Lo cual es como interesante, porque a veces, digamos, el diseño se incorpora en un momento posterior a la edición o cuando ya hay como un preconcepto de objeto del libro. Pero en este caso fue interesante, digamos, estar como los tres, ¿no? La autora, el editor y la diseñadora, pensando conjuntamente, ¿no? En imaginar el libro, cómo podría ser, cómo se podría producir, qué extensión debería tener, y en relación a esto, qué cosa era factible en términos como de producción, ¿no? En términos de costo que podía implicar. Entonces había como que todo este mapeo de las variables puestas sobre la mesa para pensar en el objeto, ¿no? Entonces fue interesante
por ese sentido, dado que empezamos un poco a editar las imágenes, a secuenciarlas, y en ese momento ya comenzaba en paralelo a trabajar en algunos bocetos de diseño que surgían también un poco de conversaciones, ¿no?, con yogis o cosas como que me imaginaba que le gustaría a la gente de la comunidad el libro, ¿no?, como algunos elementos quizás propios de la materialidad. Al final decidimos usar una impresión en foil que tiene un brillo, ¿no?, y que hace como un poco sentido también a las imágenes interiores, como algunas imágenes. También eso creo que transmite cierta expresividad, ¿no?, un poco del carácter del proyecto, pero también de lo que sucede en estos encuentros, ¿no?, o esos eventos de la comunidad afrodescendiente en el Ecuador. Y bueno, fue así como en paralelo se fueron gestando una posible secuencia. En ese momento también yo le había pedido a Yogis como que recopile y que podamos tener para esta reunión fragmentos, frases, quizás como alguna referencia histórica, ¿no?, que puedan dar un poco de contexto. Y eran elementos que teníamos también como un insumo que podía intervenir, ¿no?, en la narrativa, en la secuencia, y también tener como una presencia gráfica, ¿no?, dado que a través de la tipografía y el trabajo que hizo Vera también como que hay una presencia visual del texto. Entonces, en una primera fase terminamos de hacer como una primera edición con algunos fragmentos de texto que iban intercalando, ¿no?, en el camino, bueno, más que en el camino, en la secuencia del libro, pero en algún punto también nos dimos cuenta que había mucho material testimonial por medio de la palabra que era importante, que podía complementar muy bien el proyecto visual. Y yo ya había como recopilado como unos testimonios, había hecho como unos videos, pero estaban un poco dispersos, ¿no?, faltaba un poco darle forma. Y ahí sobre la marcha, como conversamos que sería oportuno quizás hacer como una especie de fanzine que pueda recopilar todos estos testimonios, que tenga como una presencia material también como si fuera una especie de diario. O sea, de diario me refiero como un periódico, pero también como panfleto, ¿no?, como algo que puedes leer rápido, enterarte qué está pasando, que tenga como un dinamismo singular que pueda aportarle también algo más a lo que el libro en términos fotográficos proponía, ¿no? Y bueno, y también así un poco en esta relación de maximizar recursos y buscar a través de eso un potencial estético, fue que se decidió imprimir una sola tinta, ¿no?, con tinta celeste, ¿no?, que es un poco la apariencia de una risografía. Pero pues, bueno, pensamos que sí que vamos a hacer muchos ejemplares. La risografía no era una buena idea, pero Vera retomó un poco esa idea y le dio la apariencia, ¿no?, de risografía con unas texturas. Y bueno, hizo también un trabajo increíble a nivel tipográfico, ¿no?, en la dermación de los testimonios, tomando como jerarquizando un poco la información, ¿no?, de algunas frases que podían resonar un poco más y podían darle un carácter, digamos, más conciso, digamos, al testimonio que cada una de estas mujeres daba en esta publicación, digamos, complementaria al libro. Y finalmente, digamos, tras 5 días de trabajo, logramos concluir con una secuencia, con unos bocetos de textos y con un boceto de fanzine testimonial que complementaba el libro, ¿no? Ya en el proceso de diseño, digamos, se fue refinando un poco más, ¿no?, validando con imprenta. Justo el último día de nuestra estadía en Quito tuvimos una reunión con imprenta para poder validar que todas estas cosas que queríamos hacer eran posibles de hacer y que no eran demasiado costosas y se nos iban a ir fuera del presupuesto que teníamos estimado. Y algo curioso que sucedió después, como pueden ver, el libro tiene un forro, tiene como una envoltura, un sobre, un empaque. Y eso fue algo que no habíamos previsto inicialmente, pero fue un requerimiento de quienes estaban financiando el libro, dado que el libro tenía, según, digamos, esta concepción estricta, burocrática, ¿no?, del objeto libro, parecía una revista y no un libro, ¿no? Entonces, como se había ofrecido hacer un libro y habían financiado un libro, pidieron hacerle algo para que tenga un poco más de cuerpo, presencia y que sí parezca un libro, ¿no? Entonces, fue ahí que se retomó la idea, más que se retomó, se buscó la manera de encontrar gráficamente un sobre que pueda contener el libro, pero que a la vez no tome protagonismo, ¿no?, de la estridencia quizás que podía tener
la portada, ¿no? Sino más bien vaya en sentido opuesto. Y es por eso que tiene como un bajo relieve, ¿no? Entonces es interesante porque uno llega al libro de una manera un poco más silenciosa, con algo de misterio quizás, y de pronto cuando uno abre encuentra esta portada con foil, ¿no? Que brilla, que hace como esta relación, no sé, imagino un poco, no sé, eh, con la idea que parte el título, ¿no? Soy negra porque el sol me miró, ahí podemos ver como que el sol se puede reflejar sobre este foil y ahí hacer como una vinculación conceptual con el título, que obviamente son cosas que no son tan como deliberadas, que uno pueda forzar, pero que están ahí, importan y suman finalmente en el proceso creativo para hacer que el diseño gráfico tenga coherencia con el concepto del libro y sobre todo con la propia historia, ¿no? Bueno, entonces creo que eso es un poco lo que yo podría compartir desde mi rol como editor del libro. Me alegra mucho que esté teniendo este espacio de visibilidad y agradecer siempre a Felifa por insistir y estar ahí en la difusión, ¿no? de estos proyectos para las nuevas narrativas en Latinoamérica y considero son sumamente importantes. Y bueno, y felicitar a Vera Lucía, con quien trabajamos ya desde hace muchos años en varios libros y que le dio, digamos, una relevancia singular a nivel gráfico a este proyecto.